Hoy os traemos al canal una nueva prueba con un coche que teníamos muchísimas ganas de probar, el nuevo Renault 5, un icono de la industria automotriz europea que vivió su época dorada en los años 80 y que Renault ha revivido tras 4 décadas. Muchos hemos tenido familiares que han tenido este coche, incluso es muy posible que hayas viajado en él. Y este sentimiento de añoranza es el que Renault, con muy buen criterio, ha jugado en esta partida. Sin duda, todo un clásico que ha vuelto a la vida y que está llamado a conquistar muchos corazones por todos aquellos recuerdos que evoca. Pero, ¿será suficiente como para merecer la pena su compra? Todo esto y mucho más es lo que vamos a descubrir a lo largo de los siguientes minutos en los que ponemos a prueba a este Renault 5 a lo largo de más de 1000 kilómetros. Así que, acompáñame. Si eres nuevo en el canal y te gusta la movilidad eléctrica y los coches eléctricos, te invito a que te suscribas. Aquí encontrarás pruebas con todo tipo de coches eléctricos con los que siempre realizamos viajes, para que así sepas todo lo que puedes esperar de cada modelo, porque existen diferencias tan grandes entre un modelo y otro que la experiencia de viaje es totalmente diferente. De esta forma podrás elegir el modelo más adecuado a tus necesidades. Como ya sabéis los que seguís el canal, este vídeo es un poco largo, por ello cuenta con un índice. Utilízalo para avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. Esta prueba se realiza entre los días 21 y 28 de marzo de 2025, unos días marcados por los diferentes temporales que han azotado la península, dejando muchas precipitaciones con récord históricos. Estas condiciones meteorológicas condicionaron los resultados de estas pruebas con este Renault 5, galardonado como coche del año en 2025. ¿Qué versiones tenemos de este Renault 5? Nos encontramos con 3 versiones diferentes, Evolution, Techno e Iconic Think. En cuanto a motorizaciones y autonomías, actualmente hay 2 variantes, ambas de tracción delantera, una con motor de 120 caballos y que se asocia con la versión de autonomía urbana, y otra con motor de 150 caballos y que se asocia con autonomía Comfort. Si bien es cierto, más adelante llegará una tercera versión más económica con 95 caballos y 300 km de autonomía homologada. El Renault 5 de 120 caballos y autonomía urbana ofrece una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos, gracias a un par motor de 225 Nm. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 140 km/h. La batería es de 43 kWh brutos, 40 kWh útiles, y ofrece una autonomía de hasta 312 km WLTP en ciclo mixto. En cuanto a prestaciones de carga, este coche puede cargar en corriente alterna hasta 11 kW y en corriente continua hasta 80 kW, lo que le permite pasar del 10 al 80% en 32 minutos. Por su parte, el Renault 5 de 150 caballos y autonomía Comfort ofrece una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos, gracias a un par motor de 245 Nm. Su velocidad máxima está limitada a 150 km/h. La batería es de 52 kWh útiles, 55 kWh brutos, y ofrece una autonomía de hasta 410 km WLTP en ciclo mixto. En cuanto a prestaciones de carga, este coche también puede cargar en corriente alterna hasta 11 kW, pero en corriente continua puede alcanzar los 100 kW. Esto le permite pasar del 10 al 80% en 33 minutos. Un aspecto muy interesante de este Renault 5 es que ofrece tecnología V2L y está disponible en todas sus versiones. Esto significa que podrás utilizar la energía almacenada en la batería para cargar o conectar cualquier dispositivo eléctrico. Renault ofrece una garantía de 8 años o 160.000 km en la batería de tracción. El precio de este Renault 5 E-Tech arranca en los 26.704 euros de la versión de 120 caballos y autonomía urbana. Recientemente también ha sido presentado el Renault 5 Turbo 3E, un coche eléctrico con prestaciones impresionantes y deportivas del que solo se van a comercializar 1980 unidades. Estamos ante un coche de tracción trasera, con 540 caballos, que podrá acelerar en el 0 a 100 en menos de 3,5 segundos, y que pasará de 0 a 200 km/h en 9 segundos, y podrá alcanzar una velocidad máxima de 270 km/h. Este Renault 5 Turbo 3E además incorpora tecnología de 800 voltios. Esto significa que puede cargar del 15 al 80% en 15 minutos en un cargador de 350 kW. La batería que incorporará este Renault 5 Turbo 3E será de 70 kWh útiles, y su autonomía será de más de 400 km. Y ahora toca hablar de las dimensiones de este nuevo Renault 5. De largo 3.922 mm, de ancho 1.808 mm que se amplían hasta los 2.020 mm si incluimos los espejos. La altura es de 1.489 mm y la distancia entre ejes de 2.540 mm. Su peso es de 1.524 kilos. La capacidad de carga del maletero es de 326 litros y si abatimos los asientos traseros alcanzaremos los 1.000 litros.
Y ahora vamos a ver el interior de este impresionante Renault 5. Si vamos a las plazas delanteras nos encontramos con un espacio correcto, que en ciertos aspectos del salpicadero y los asientos me recuerdan al Renault 5 de los 80. El espacio para el conductor y el copiloto es más que correcto, ofreciendo una habitabilidad perfecta. El cuadro de mandos es adecuado y cuenta con una pantalla de 10 pulgadas tras el volante, con una información bastante completa, pero también contamos con una pantalla central de infoentretenimiento de 10,1 pulgadas. Esta pantalla utiliza el sistema OpenRLink de Renault, construido sobre Android Automotive, y esto es una excelente noticia, porque contamos con uno de los mejores navegadores para vehículos eléctricos, tanto por la excelente estimación de autonomía que hace en destino cuando programas una ruta, como por el cálculo de las paradas de carga, así como por la información que ofrece de puntos existentes y su disponibilidad. Sin duda, este Android Automotive es un excelente aliado para tus viajes. Y por si fuera poco, además es compatible con Android Auto y Apple CarPlay tanto por Wi-Fi como por USB. Bajo esta pantalla tenemos unas salidas de aire y tras ellas una botonera con accesos rápidos a la climatización. Más abajo encontramos el freno de mano eléctrico, la toma de mechero y dos conectores USB-C, así como un cargador inalámbrico para el móvil. Ojo, es importante reseñar que nosotros estamos probando el Renault 5 en su versión Ioniq 5, con motor de 150 caballos y autonomía confort. En esta consola central además encontramos un par de huecos para dejar objetos y vasos, y un reposabrazos central con un pequeño hueco. La verdad que lo que menos me gusta de estas plazas delanteras del Renault 5 son las 4 palancas que encontramos en el volante. A la izquierda para gestionar los intermitentes y las luces. En la parte superior derecha la palanca para las marchas. Debajo la palanca para gestionar el limpiaparabrisas. Y en la parte inferior derecha la palanca o maneta para gestionar el audio. A mí personalmente tanta palanquita me sobra. Y salvando eso, por todo lo demás, es genial. Se va de lujo y los asientos son muy confortables. Y puedo adelantaros que el comportamiento dinámico de este coche es fabuloso. Los asientos agarran perfectamente y aquí viajarás muy cómodo. Fijaros que ahora mismo el asiento del conductor está colocado para mí. Voy justo pero cómodo, ¿vale? Vamos a ver el espacio de las plazas traseras porque esto va a sorprender y no positivamente. Os explico, el problema que hay aquí es que más o menos para las piernas el hueco es justo, pero correcto entre comillas, se podría soportar, por decirlo así. El problema es que mis pies están completamente debajo del asiento delantero. Es que voy con los pies, los dedos de los pies totalmente encajados debajo del asiento delantero, no tengo espacio para nada. Si llevase un calzado más grande, un zapato un poco más ancho, estaría sufriendo. Y lo que os quiero decir con esto es que este coche, desde luego que no es un 5 plazas ni un 4 plazas. Sí, está homologado para 5 plazas, pero ya os adelanto que aquí 5 personas van a ir muy, pero que muy, muy apretadas. Y estas plazas traseras no tienen ni un mísero USB. Aquí tenemos un pequeño revistero, pero es que no hay nada más. No tenemos nada de nada. Es una lástima, un coche muy atractivo, un diseño muy bonito. Sin embargo, las plazas traseras están muy limitadas. Y como ya indicamos antes, nos encontramos con un maletero que tiene una capacidad de 326 litros. Y si abatimos los asientos traseros podemos alcanzar los 1000 litros. Por cierto, el número 5 que aparece sobre el capó indica el nivel de carga de la batería. Y nuestro primer trayecto se ha completado entre los municipios de Alcobendas, Madrid y Torrejón de Ardoz. Salíamos con la batería cargada al 100% y tras conducir 38,2 kilómetros hemos llegado a Torrejón de Ardoz con la batería al 89% y un consumo de 15 kWh a los 100 kilómetros. Este trayecto se completa el 21 de marzo de 2025 y se hace, como veis, por carreteras de Madrid con elevado tráfico. Un tráfico que se intensifica especialmente en días lluviosos como este, y a pesar de todo, este consumo medio que hemos obtenido nos permitiría conducir 346 kilómetros con una carga de este Renault 5, y el coste medio que nos supondría sería de 1,11 euros a los 100 kilómetros si lo calculamos con nuestra tarifa de luz en casa e incluimos impuestos y pérdidas. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Es 22 de marzo de 2025 y vamos a completar una ruta de 200 kilómetros. Se trata de una ruta habitual en el canal. En concreto, vamos a completar un trayecto de ida y vuelta entre Torrejón de Ardoz y Saélices. Y lo vamos a hacer acompañados de este formidable Renault 5 E-Tech
con motor de 150 caballos y batería de 52 kWh útiles. La versión que estamos probando es el acabado Iconic Think. Salimos con la batería cargada al 100%. Este recorrido me resulta interesante por dos aspectos. Por un lado, la orografía de esta ruta es interesante, ya que salimos de Torrejón con una altitud de 586 metros y según vamos avanzando en esta ruta, nos movemos entre los 500 y 800 metros de altitud, hasta terminar en los 927 metros de altitud de Saélices. Por otro lado, también me parece interesante porque intercala un 35% de tramos urbanos y carretera con un 65% de autovía, aunque si bien es cierto, en esta ruta hay algunos tramos con limitaciones de 100 km/h. También hay que reseñar que el tiempo no nos acompañó en este día, y es que en general durante todo este mes de marzo de 2025 las lluvias están siendo constantes y aparte están siendo acompañadas por unas temperaturas relativamente frías. Y esto implica que no es el momento óptimo para verificar hasta dónde puede llegar la autonomía de un coche eléctrico. Al llegar a Saélices habíamos conducido 93,1 km, con un consumo de 23,1 kWh a los 100 km, y este Renault 5 aún nos marcaba un 57% de batería. Y fijaros que nos ha puntuado nuestra conducción con un 89% sobre 100 en seguridad, y un 82% sobre 100 en conducción eco. En Saélices aprovechamos para tomar algo y hacer unas fotos y vídeos a este precioso Renault 5, un coche muy fotogénico que sale bien desde cualquier ángulo. Es que es bonito el jodido, lo mires por donde lo mires. Y en este rato hemos añadido algo más de 2 km al odómetro de este Renault 5, y además también hemos gastado un 3% de batería. Ahora ya sí, emprendemos nuestro viaje de vuelta hacia Madrid, salimos con un 54% de batería. Este trayecto de vuelta hasta Torrejón supone una orografía más favorable, lo que debería permitirnos obtener unos consumos mucho más contenidos, algo que veremos a continuación que realmente así se cumple. No obstante, de nuevo este trayecto de vuelta también se vio claramente condicionado por la lluvia, el viento y el frío, unas condiciones meteorológicas que no solo marcarán los resultados de esta prueba, sino los resultados de todas las pruebas realizadas con este Renault 5 a lo largo de toda esta semana. Unas condiciones meteorológicas que también sufrimos durante nuestra prueba con el MG ZS-E-V que estuvimos probando una semana antes. Y tras conducir un total de 187 km llegamos a Torrejón de Ardoz con un 18% de batería. El consumo medio de la ruta íntegra, tanto ida como vuelta, ha sido de 21,6 kWh a los 100 km. En base a estos datos tendríamos una autonomía media de 240 km y un coste medio de 1,6 euros a los 100 km si lo calculamos con nuestra tarifa de luz en casa e incluimos un 12% de pérdidas e impuestos. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Y a continuación os comparto un resumen por tramos para que podáis ver la diferencia de consumos entre la ida y la vuelta. Sin duda estamos ante unos consumos un tanto elevados que ya nos dan una idea de que la eficiencia en este modelo es su asignatura pendiente. Hoy completamos un recorrido de casi 600 km en el día con este Renault 5 E-Tech. Estamos probando la versión de 150 caballos y batería de 52 kWh. El recorrido seleccionado es entre Torrejón de Ardoz y Zaragoza. Eso sí, antes hacemos una parada en Alcalá de Henares para recoger a mi madre, ya que nos va a acompañar en este viaje. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería cargada al 100%. En principio la previsión meteorológica hoy es algo más favorable, así que tendremos la posibilidad de disfrutar y comprobar la autonomía en unas condiciones mejores que las que tuvimos ayer en esa ruta de 200 km que completamos. Para cuando llegamos a Alcalá de Henares tan solo habíamos gastado un 1% de batería y habíamos conducido 10,2 km. Ahora lo que hacemos es configurar nuestra primera parada de carga y para ello utilizamos el comando de voz ir a Ionity Ariza. Los motivos de elegir una estación de carga concreta, en lugar de parar en las opciones sugeridas por el navegador de Google, son varios, aunque básicamente lo resumiría en dos. En primer lugar, como ya sabéis los que seguís el canal y los que viajáis bastante con vuestro vehículo eléctrico, hay algunos operadores de carga que son más fiables que otros. Es decir, con algunos operadores hay mayor probabilidad de llevarte una sorpresa, y que cuando llegues al punto de carga, este no funcione. Esta misma situación es más complicada con otros operadores. Si bien es cierto, he de admitir que desde 2020 hasta aquí he percibido una evolución considerable. Y diría que hoy la probabilidad de tener problemas con los puntos de recarga de cualquier operador se han minimizado. Eso sí, para viajar tranquilo,
No olvides que antes de llegar a un punto de recarga siempre es recomendable consultar su disponibilidad en la aplicación que corresponda, o en su defecto en el coche, si es que el coche te informa de ello, como es el caso de Android Automotive en este Renault 5. Y es que Google en Android Automotive lo hace genial, y lo hace gracias a la información recogida por Ecomovement, y a Ecomovement le llega esta información a través de acuerdos de interoperabilidad que realiza con diferentes CPOs. Pero bueno, yendo al grano, para mí hay ciertos operadores que son más confiables que otros, y por ello normalmente en mis viajes suelo parar más en unos CPOs que en otros. Estoy pensando por ejemplo en Tesla, Ionity, Eranovum, Thunder o Iberdrola BP Pulse. Nombro estos por dar unos ejemplos concretos, aunque los que seguís el canal ya sabéis que en algunas ocasiones también hemos utilizado puntos de recarga de otros operadores. Y el segundo motivo para elegir un punto de recarga concreto es el precio de la recarga. Y es que Google, en Android Automotive, te calcula las rutas sin importar el precio de las recargas. Pero es que esto es algo que a mi bolsillo sí que le importa y le interesa. Y como ya sabéis, recargar en Ionity, Tesla o Thunder nos sale mucho más barato con las suscripciones mensuales. Unas suscripciones que tenemos contratadas nosotros. Pero ojo, ten en cuenta que también hay otras alternativas de acceder a unos precios interesantes, ya sea con bonos o suscripciones en las aplicaciones de algunos CPOs o MSPs. Y si no sabes lo que es un CPO o un MSP, tienes un vídeo en el canal donde lo explico con detenimiento. Nosotros finalmente, en lugar de parar en Ariza, como teníamos previsto, como vamos sobrados de autonomía, decidimos avanzar un poco más en nuestra ruta, y nos detenemos en la estación de Thunder en Cetina. Aún así, aquí llegamos con un 26% de batería, es decir, podíamos haber conducido un poquito más. El consumo en este tramo ha sido de 21,6 kWh a los 100 km y hemos conducido 174,1 km. Esta estación de Thunder en Cetina cuenta con 6 puntos de recarga modelo ABB360. Estos cargadores ofrecen 12 puestos con potencias disponibles de hasta 360 kW. Y como suele ser habitual y como veis en el vídeo, a nuestra llegada estos puestos estaban vacíos. Nosotros, al iniciar recarga en uno de estos ABB Terra 360, tuvimos algunos problemas y tras 3 intentos fallidos en los que la comunicación entre el coche y el cargador no se establecía o se paraba la recarga al minuto, decidimos movernos al puesto de al lado, y en este puesto ya sí se inició la recarga a la primera. En esta estación de Thunder pasamos del 26 al 62% de batería en 13 minutos con un coste de 7,67 euros. Este coste es gracias a la suscripción mensual, y recuerda que esta suscripción mensual es gratuita durante un año para los socios de AV. AV es la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Y ahora con ese 62% de batería tenemos autonomía suficiente como para llegar a Zaragoza. En esta jornada el tiempo nos acompañó relativamente, y aunque hizo algo de viento, por lo menos no llovía como unos días antes. Esto nos permitió circular a la velocidad máxima legal en casi todo momento, de ahí que los consumos de este viaje sean tan elevados. Si bien es cierto, a pesar de no tener el mejor clima para probar un coche eléctrico, he de confesar que estamos ante un coche bastante gastón, especialmente a velocidades de autovía. Y sí, es cierto que su comportamiento dinámico es excelente, y no notas extraños al volante, pero es que me atrevería a decir que este Renault 5 tiene un consumo sobre un 30 o 40% por encima de otros eléctricos que hemos probado en el canal. Estoy pensando en modelos como el Peugeot E208, el Opel Corsa Electric, o incluso vehículos de segmentos superiores como el Peugeot E308, el Opel Astra Electric o el Tesla Model 3. Nuestro destino es la estación de Ionity en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque aquí podemos recargar más barato, ya que con la suscripción mensual tenemos un coste de 0,37 euros el kilovatio hora. Y por si te interesa, muy cerca de esta estación de Ionity tienes la estación de carga de Miralbueno, donde ya hemos recargado en otras ocasiones en Zaragoza. Nosotros llegamos a esta estación de Ionity en Zaragoza con un 18% de batería y el consumo acumulado 21,4 kWh a los 100 km. En total llevamos conducidos 283,4 km. Esta estación de Ionity en Zaragoza es un poco pobre, aquí no tenemos nada de nada. Bueno, afortunadamente tenemos unos servicios, pero no hay nada más. Aquí cargamos del 18 al 93% en 38 minutos, con un coste de 14,60 euros gracias a la suscripción mensual.
Y con ese 93% de batería emprendemos nuestro viaje de vuelta hacia Madrid. Este recorrido de vuelta comprende una orografía menos favorable. Eso significa que con ese 93% tampoco llegamos a casa. Estamos obligados sí o sí a realizar otra parada de carga. Nosotros, por precio, de nuevo optamos por parar en una estación de Ionity, y así lo programamos en el navegador. La verdad es que a medida que vamos haciendo kilómetros a este Renault 5 me encuentro con sentimientos encontrados. Por un lado, vemos aptitudes muy buenas, como un navegador con el mejor programador de rutas, una información muy completa de carga, un excelente confort de marcha, un comportamiento dinámico brillante, una frenada regenerativa relativamente buena, una potencia de 150 caballos más que adecuada para el coche que se trata, además permite tecnología V2L y ofrece unos tiempos de carga bastante razonables. Pero en su contra nos encontramos otros aspectos como un espacio reducido para las plazas traseras, un maletero un tanto justo, excesivas palancas en el volante y para mí, lo más desconcertante y que considero que Renault debe revisar con urgencia es el consumo desmesurado que tiene este Renault 5. Ojalá que muy pronto saquen una actualización que permita reducir esos consumos. La siguiente parada la realizamos en la estación de Ionity en Ariza, pero esta vez en el margen norte. Aquí llegamos con un 38% de batería. El consumo hasta aquí 22,6 kWh a los 100 km. Y llevamos conducidos en total 395,9 km. Aquí pasamos del 38 al 92% de batería en 29 minutos, con un coste de 10,5 euros. Al programar la ruta en el navegador para volver hasta Torrejón de Ardoz, Google nos estima que llegaríamos con un 14% de batería. Por tanto, tenemos autonomía suficiente como para completar los 175 kilómetros que nos quedan por delante. Si me preguntaseis si me compraría este Renault 5, la verdad es que no sé qué responder. Es cierto que la compra de un coche siempre suele ser emocional y muy poco racional, pero en el caso de un coche eléctrico creo que es diferente, porque debido a las enormes diferencias de autonomía y tiempos de carga que existen entre un coche eléctrico y otro, supone que la experiencia en viajes sea muy diferente entre uno y otro. Y sinceramente, el diseño de este Renault 5 me enamora. Me parece precioso, lo mires por donde lo mires, pero yo, que viajo tanto, tener un coche eléctrico con estos elevados consumos no me parece en absoluto lo ideal. Y fijaros que en este viaje estamos demostrando que se puede viajar, pero me resulta difícil justificar la compra de este Renault 5 cuando por el mismo precio tienes coches eléctricos con mejores prestaciones de autonomía y con unos consumos más contenidos. La verdad es que sea tan sumamente ineficiente me echa para atrás, porque limita y condiciona mucho la experiencia en viajes. Y aquí quiero aprovechar para recordaros algunos datos de otros coches eléctricos que hemos probado en este canal y con los que hemos realizado este mismo recorrido entre Torrejón de Ardoz y Zaragoza. Por ejemplo, con el Opel Corsa Electric sacamos un consumo de 15,7 kWh a los 100 km en este trayecto de ida y vuelta y esta prueba se realizó en marzo de 2024. Y también, ese mismo mes, repetimos prueba con el Peugeot E308 y le sacamos un consumo de 16,7 kWh a los 100 km. Y con el Citroën C4X que probamos este pasado mes de enero de 2025, obtuvimos un consumo de 19 kWh a los 100 km para esta misma ruta de ida y vuelta Madrid-Zaragoza. Con esto solo espero que se comprenda lo que os quiero decir. No obstante, tras este viaje me quedo con ganas de volver a solicitar una nueva cesión de este Renault 5, pero esta vez para completar un viaje conduciendo a una velocidad más contenida. Por ejemplo, a 110 km/h. ¿Y por qué digo a 110 km/h? Porque en julio de 2020 probamos en este canal de YouTube el Renault Zoe ZE50 R135 con conector CCS. Y con este coche realizamos un viaje Madrid-Burgos y otro viaje Madrid-Marbella. Este Renault Zoe ZE50 incorpora una batería de capacidad similar al nuevo Renault 5 que estamos probando. Y me gustaría reseñar que con aquel Renault Zoe fuimos capaces de completar más de 300 km con una carga y conduciendo en modo eco, y esto significa circular a una velocidad entre 105 y 110 km/h. Y las previsiones de autonomía en destino no solo se cumplieron, sino que se mejoraron, ya que llegamos a Torrejón de Ardoz con un 23% de batería. El consumo total en este viaje ha sido de 22,2 kWh a los 100 km, y en total hemos conducido 565,9 km.
Y aquí os comparto el resumen por tramos de este viaje con este Renault 5. El coste de la recarga en casa está calculado con nuestra tarifa de luz e incluye impuestos y un 12% de pérdidas. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. El coste de las recargas durante el viaje, como ya se ha comentado, está condicionado a nuestras suscripciones mensuales. La suscripción de Thunder es gratuita durante un año por ser socios de AV y la de Ionity tiene un coste de 11,99 € mes. Pero ten en cuenta que esta suscripción no tiene permanencia. Te puedes dar de alta un mes, ahorrar dinero en tus viajes y después darte de baja. El ahorro de esta suscripción, a nada que hagas 2 recargas al mes, lo tienes más que amortizado. Sobre los consumos de este Renault 5, poco más que añadir. Ahí tenéis el detalle y veis cómo van variando en función de la orografía y el tipo de trayecto por el que circulamos. En función de si es un tramo más urbano, encontramos más tráfico o existen limitaciones de velocidad inferiores a 120. Y si analizamos el viaje en su conjunto, vemos que hemos obtenido una autonomía media de 234 km en base a ese consumo de 22,2 kWh a los 100 km. Un consumo notablemente superior al de otros vehículos eléctricos que hemos probado en el canal, tal y como ya os he comentado con anterioridad. A pesar de eso, y gracias a la excelente tarifa de luz en casa que tenemos, y también gracias a los excelentes precios de recarga de 0,45 € el kWh en Thunder y 0,37 € el kWh en Ionity, el coste medio del viaje ha sido de 5,9 € a los 100 km, un coste que me atrevería a decir inferior al del Renault Clio gasolina. Y para aquellos críticos, indicaros que un par de horas después de finalizar este viaje, nos fuimos sin recargar hasta la estación de carga de Thunder en Alovera, donde realizamos una prueba de carga del 10 al 80% para así mostraros y analizar junto a vosotros la curva de carga de este Renault 5. Bueno, en realidad no fue una recarga del 10 al 80%, sino del 12 al 82%, que prácticamente casi es lo mismo. En esta ocasión pudimos iniciar recarga la primera en este app Terra 360. No tuvimos ningún tipo de problema. En esta recarga empleamos 30 minutos para pasar del 12 al 82% y nos supuso un coste de 16,44 € gracias a la suscripción mensual de Thunder. Una suscripción que, como ya hemos dicho, es gratuita para los socios de AV durante el primer año. En esta gráfica se aprecia cómo la recarga se inicia a una potencia de 80 kW al 12%, y aunque hay una pequeña caída, sube hasta los 100 kW, que es la potencia máxima soportada por este Renault 5, a eso del 30%. A partir de ese momento la potencia va cayendo poco a poco y prácticamente de forma lineal hasta el 82% que detenemos la recarga, momento en el que nos encontrábamos cargando a 40 kW. Como veis, estamos ante una curva de carga relativamente buena, que nos lleva a pensar que para optimizar los tiempos en nuestros viajes, debemos llegar al punto de recarga con un 10% de batería, y debemos detener la recarga cuando tengamos la autonomía suficiente como para llegar hasta nuestro destino, ya que prolongar esta recarga supondrá incrementar el tiempo del viaje innecesariamente. A continuación comparto con vosotros 2 jornadas en mi día a día en las que uso este Renault 5 de 150 caballos y batería de 52 kWh. La idea de esta prueba es que podáis ver y comprobar las autonomías y costes que podéis esperar en un uso diario con este Renault 5. La primera prueba la realizamos el 25 de marzo de 2025. En esta jornada salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 100% y nos desplazamos hasta Madrid. En concreto vamos a la zona de Cuzco. Como es habitual, el tráfico en Madrid es importante, especialmente por las mañanas. Por ello, nosotros lo que hacemos es salir entre las 6:30 y 7 de Torrejón de Ardoz. De esta forma, el tráfico que encontramos es algo menor. Para llegar a nuestro destino, a estas horas Waze nos sugiere rutas alternativas para evitar la A2 en el corredor de Lenares. Sin embargo, hoy sí que nos manda por la autovía A2. Y para variar, sucede lo inevitable, superatasco para poder coger la autovía. Nosotros aprovechamos la ventaja de aparcar gratis en la zona azul y verde de Madrid. Esto nos supone un ahorro importante. Es evidente que esta ventaja no va a durar siempre, pero mientras dure hay que aprovecharla. Finalmente llegamos al trabajo habiendo gastado tan solo un 8% de batería. Al finalizar la jornada del trabajo nos vamos para Coslada ya que tenemos cita en el fisio. Afortunadamente, al entrar al trabajo pronto, generalmente eso supone que salimos pronto, y esto implica que encontramos algo menos de tráfico. Al salir del fisio volvemos para Torrejón de Ardoz, llegando a casa con un 82% de batería. En total en esta jornada hemos conducido 56,6 kilómetros, con un consumo de 14,5 kWh a los 100 kilómetros.
Y esta segunda jornada tiene lugar el 26 de marzo de 2025, y contrariamente a lo que muchos piensan, no hace falta cargar un coche eléctrico a diario. Hoy salimos de casa con la batería al 82%, es decir, con la autonomía que llegamos anoche. De nuevo, como vamos a trabajar, nuestro destino es el mismo que en la jornada anterior, aunque hoy, siguiendo las indicaciones de Waze, el camino que seguimos es diferente. A nuestra llegada al trabajo aún nos queda un 70% de batería. Al salir del trabajo nos vamos para Alcalá de Henares. De nuevo realizando un par de desplazamientos entre Alcalá y Torrejón, finalmente llegamos a casa tras conducir 99,5 kilómetros, con un consumo de 16,1 kWh a los 100 kilómetros. Y aún nos sobra un 46% de batería. Por tanto, aunque tuviésemos otro día de hacer 100 kilómetros, tampoco necesitaríamos cargar este Renault 5. Y si analizamos estas dos jornadas de uso diario con este Renault 5, vemos que tenemos un consumo medio de 15,5 kWh a los 100 km, lo que nos daría una autonomía teórica de 335 km. Si bien es cierto, en nuestras pruebas hemos obtenido unas autonomías de 314 y 226 km respectivamente en base al porcentaje de carga consumido, lo que vienen siendo unas cifras más que suficientes para un uso diario del ciudadano medio. Y el coste medio que hemos obtenido es de 1,15 euros a los 100 kilómetros, un coste calculado con nuestra tarifa de luz en casa, y este importe incluye los impuestos y un 12% de pérdidas en la recarga. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. A continuación comprobamos las pérdidas de energía en la recarga en casa con este Renault 5. Para ello utilizamos los datos facilitados por mi Wallbox y asumimos una batería útil de 52 kWh. También es importante señalar que en casa tenemos un control dinámico limitado a una potencia de 21 amperios. En esta primera recarga pasamos del 17 al 100% y consumimos 46,9 kWh. Esto supone que gastamos un 7,97% más de energía en la recarga. En la segunda recarga pasamos del 68 al 100% consumiendo un total de 18,1 kWh, es decir, hemos empleado un 8,07% más de energía. Y realizamos una tercera recarga en la que pasamos del 46 al 100% y consumimos 30,2 kWh. En esta ocasión necesitamos un 7,02% más de energía. Tras estas tres pruebas tan solo podemos decir que estamos ante uno de los coches eléctricos más eficientes en el proceso de recarga, mostrando unas pérdidas en la recarga en corriente alterna entre el 7 y el 8%, una cifra bastante diferente a la que hemos obtenido con la mayoría de vehículos eléctricos que hemos probado en el canal, que para esta misma prueba han obtenido unas cifras que suelen rondar el 12%. Muy bien por este Renault 5. Ojalá fuera igual de eficiente en sus desplazamientos por carretera y autovía. Y nos toca finalizar nuestro test drive con este Renault 5, con autonomía, confort y acabado Iconic Think. Ya sabéis, la versión con 150 caballos, batería de 52 kWh útiles y el equipamiento más completo. Con este coche hemos completado un total de 1050 kilómetros. Sin duda, este Renault 5 ha ganado méritos para convertirse en el coche del año, pero como hemos mostrado a lo largo de este vídeo, tiene aspectos excelentes y otros un poco mejorables. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Os leo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, dar al botón de me gusta y nos vemos en el próximo. Y ya sabéis chicos, a conducir kilómetros eléctricos, porque viajar en coche eléctrico es posible. Por cierto, la próxima prueba será con el Tesla Model S Plaid, un coche con más de 1000 caballos, que hace el 0 a 100 en 2,1 segundos y que además tiene unos consumos sustancialmente inferiores a los de este Renault 5.